¿Eh? ¿Qué joder? Ponte bien. Me gusta. Me gusta. ¿Disfrutas? ¿Tienes orgasmo? Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo al pleno en la sesión ordinaria de la Diputación de Palencia de hoy, 29 de marzo. Antes de comenzar el debate del orden del día, yo quería hacer constar en acta las condolencias de toda la Corporación Policial, de los funcionarios, a doña Consolación Pablo Lavajo por el reciente fallecimiento de su padre, que lo sentimos profundamente. Que conste en acta. Acta. Sobre el acta de la sesión anterior, ¿alguna intervención? Pasamos a la votación. Izquierda Unida, Partido Socialista, Partido Popular. Sí. Segundo punto del orden del día, convenio específico de colaboración entre la Junta de Castilla y León y la Diputación de Palencia para realizar obras de emergencia destinadas a garantizar el abastecimiento de agua en época estival. ¿Alguna intervención? Don Jesús Guerrero. Buenos días. Bien, vamos a votar a favor de este punto del convenio conocido popularmente como de sequía, pero siempre hemos tenido un matiz crítico en este asunto y creo que ahora también tenemos que mantenerlo por distintas razones. En primer lugar, creemos que sigue quedándose corto en cuanto a las obras que podría contemplar, teniendo en cuenta además que las cantidades previstas para este convenio, que va a durar 2 años, del 2006 presente o actual hasta el 2007, son las mismas que el convenio anterior, el 2004-2005, 252.000 euros, distribuidas en 2 anualidades de 126.000 euros. Es decir, que en un periodo de 4 años, que es lo que abarcan estos 2 últimos convenios, no se han modificado unas cantidades que siguen siendo las mismas y que no hay ni siquiera un alza con el IPC. Es cierto que las condiciones a los ayuntamientos no son del todo onerosas, tienen que poner un 20% del coste total de la obra, pero, repito, no se ha visto intención de aumentar el número de obras y de mejorar la financiación hacia los ayuntamientos. Yo creo que la Diputación tendría que haber sido algo más exigente con la Junta de Castilla y León a la hora de firmar este convenio para buscar precisamente un incremento de obras a través de un incremento de las cantidades y, si fuera posible, mejorar la financiación de los ayuntamientos, buscando un objetivo de en torno a un 10% de participación en esa financiación. Y otra duda que tenemos es que, viendo la distribución de dineros en las 2 anualidades 2006-2007, apreciamos que en el 2007 no hay cantidad prevista para una de las actuaciones, que es la del suministro de agua con camiones cisterna. Para el 2006 se prevén 30.000 euros, pero para el 2007 no hay cantidad prevista alguna en la distribución de esas cantidades. No sabemos qué se pretende con eso, si se cree que no va a haber ya necesidad alguna de llevar suministro de agua con camiones cisterna o que tengan que hacerse bajo el coste exclusivo de los ayuntamientos. Nos gustaría que eso se aclarara y que, por tanto, se dejara claro. Nuestra postura, como digo, es un sí, pero evidentemente un sí crítico. Creemos que se podría haber mejorado bastante este convenio y no repetir miméticamente el del año pasado, el de hace 2 años. Gracias. Gracias, don Jesús. ¿Alguna intervención? Don Adolfo Palacios. Buenos días. Gracias, presidente. Buenos días a todos. Por empezar por el final, don Jesús vuelve a cometer el mismo error que el año pasado con las cantidades del suministro de agua con cisternas. El año pasado hizo la misma observación también a los 30.000 euros y este año le vuelvo a repetir lo mismo. Esos 30.000 euros entrarán, lógicamente, son convenios bianuales en el convenio suscrito para el 2007-2008. A partir de la aportación del abastecimiento con cisternas del 2007, porque todavía no se ha iniciado. En cuanto, y siguiendo con la argumentación, el abastecimiento con cisternas, la verdad es que está del todo, por así decirlo, económicamente reflejado, ya que incluso en alguna ocasión en los convenios nos sobra dinero y, de hecho, se ha podido atender alguna de las obras que quedaron fuera, pues en concreto una por un error formal, con lo cual con esos 30.000 euros tenemos más que suficiente. Con respecto a lo que comentaba de la dotación económica, pues sí, la verdad es que no ha subido el IPC, pero tampoco lo hemos creído conveniente, porque, como bien saben todos ustedes, desde planes provinciales también se accede a lo que son todas las obras del ciclo hidráulico al 80%, 20%, la financiación es la misma, con lo cual
Y también como argumento para lo que usted dice, no sería conveniente aumentar la aportación de Diputación. Creemos conveniente que siga siendo el 20% para los ayuntamientos y el 25% en lo que es el abastecimiento con cisternas, para evitar así pues que se desvíe a otras causas, como pueden ser a lo mejor naves. Y después comentarle también que creemos que es adecuado, porque si usted mira las obras solicitadas, las actuaciones fueron 31, se conceden 28, y de esas, es decir, casi el 100%. El importe eran 348.479,61 euros y, como verá el convenio, pues son 222.000 euros. Creemos más que suficiente porque hay algunas de las actuaciones, como son las renovaciones de redes, que estaban solicitadas, no entraría por medio de este convenio, sino por las actuaciones de planes provinciales de Diputación. Y lo que hemos entendido también desde la misma comisión, su propio partido político, Izquierda Unida, y nosotros, es que hay obras pues que siendo de un importe superior, aunque sí que se podrían reflejar dentro del convenio, pues entendemos que más de 30.000 euros se debieran de pedir por planes provinciales. Como le digo, está prácticamente el 92% de los ayuntamientos de las solicitudes atendidas, con lo cual yo creo que es más que suficiente. Es el motivo por el que no hemos aumentado el convenio sequía, pero sí que habrá visto que han aumentado lo que son planes provinciales, sobre todo con lo de abastecimiento de agua. Muchas gracias. Gracias, Adolfo. Jesús Guerrero. Sí, yo no sé si me ha escuchado bien, creo que lo he dejado muy claro. Lo que he preguntado, que por qué no estaba en la anualidad del 2007 el suministro de agua. He preguntado, no he afirmado de que lo quitara o no dejara de quitar. Evidentemente lo acaba de contestar, pero si en la documentación y en el propio convenio se especifica lo que se dedica a pequeñas obras y lo que se dedica a suministro de agua en una anualidad y en otra, y en la del 2007 no aparece, obviamente me permitirá que yo lo pueda preguntar, sin que eso lo califique usted de error o de lo que quiera. Es, desde luego, una pregunta. Lo ha aclarado, me parece correcto. Veremos si eso es así luego en el desarrollo del siguiente convenio. Respecto a lo que usted considera suficiente en cuanto a las obras, yo no he hablado para nada de que se incluyan obras de más de 30.000 euros. Eso está acordado en la comisión, estamos de acuerdo con ello y punto. No he hecho referencia para nada a ello, pero sí que digo que mantener durante 4 años unas mismas cantidades de un convenio que se supone que debe de arreglar los problemas de sequía, o una de dos, o vamos viendo efectivamente a través de una memoria que esos problemas de abastecimiento de agua desaparecen de manera evidente y, por tanto, no es que había que mantener, sino a lo mejor recortar, o si lo mantenemos es porque sigue habiendo problemas y, por tanto, a lo mejor lo que hay que hacer es dedicar más cantidades a lo largo de 4 años. Ese es el planteamiento. ¿Que a usted le parece suficiente la misma cantidad de hace 4 años que la de ahora? Perfecto. Nosotros creemos que no. Gracias. Muchas gracias. Una intervención más, don Adolfo. Sí, bueno, únicamente pues pedirle perdón si la verdad lo que pasa es que le digo que es que el año pasado me hizo la misma observación, todos los 30.000 euros, le faltaban 30.000 euros, en aquel caso era que le faltaban y en este año, en este caso es que no se dotan, pero es por ese motivo. Y con respecto a la dotación económica, ya le digo, somos una de las diputaciones, yo creo que de las pocas diputaciones de Castilla y León de España que tiene esa financiación al 80-20, y hay muchísimas obras que entran dentro de planes provinciales, que es lo que está aumentando en esta diputación. Si entendiésemos oportuno aumentar la dotación, no en lo que sube el IPC, sino en más dinero, pues no dude que lo atenderíamos, pero con las peticiones del año pasado y las concedidas, yo creo que era más que suficiente para este año también. Nada más. Pasamos a la votación, pero advertir que queda condicionada la firma del convenio con la Junta de Castilla y León a la aprobación del préstamo por el Ministerio de Economía y Hacienda, que ya está solicitada la autorización. Imaginamos que no tardará, pero hasta que no nos llegue, pues no se podrá firmar el convenio, porque no tiene dotación económica, está presupuestado con crédito. Con esa condición pasamos. ¿Sí, don Jesús? Creo recordar que en el mes de noviembre hemos aprobado, o se ha aprobado por parte del Grupo Mayoritario, un plan de saneamiento en el que uno de los argumentos era que facilita, aprobando ese plan de saneamiento, la concesión del crédito o el permiso del Ministerio de Hacienda de manera automática. ¿Todavía no está ese permiso? ¿No está ese acuerdo? No, lo que hace el Ministerio nos aprueba el escenario de consolidación de la deuda, que es el documento que sirve para los próximos 5 años, pero todos los años tenemos que presentarle la autorización, pedirle la autorización al crédito. No la da siempre, nunca nos ha puesto el problema, porque él mismo es el que nos ha autorizado el escenario de consolidación y, por tanto, las cantidades que tenemos que solicitar, pero es un requisito administrativo que hacemos todos los años.
Lo que pasa es que antes hemos invertido el orden para adelantar, antes solicitamos el permiso cuando nos lo daban, cuando tramitábamos todo el crédito, y ahora, ya de acuerdo con ellos, sabiendo que no lo concede, tramitamos todo el crédito y luego pedimos la autorización. Pasamos a la votación. Izquierda Unida, Partido Socialista, Partido Popular. Sí. Tercero, corrección de errores de la relación de puestos de trabajo. ¿Alguna intervención? Pasamos a la votación. Izquierda Unida, Partido Socialista, Partido Popular. Sí. Cuarto punto del orden del día, propuesta de la presidencia de nombramiento de representantes de esta Diputación en ALMI. ¿Alguna intervención? Pasamos a la votación. Izquierda Unida, Partido Socialista, Partido Popular. Sí. Quinto, propuesta conjunta de todos los grupos políticos de apoyo a la emisora de Radio Nacional España en Palencia y sus trabajadores. ¿Alguna intervención? Don José Antonio. Buenos días, gracias, señor presidente. El motivo de esta propuesta viene dado por la preocupación que nos hizo llegar la plantilla de Radio Nacional de España por la reestructuración no suficientemente negociada del ente público de Radio Televisión Española y que ha sido anunciada por la directora general de Radio Televisión y el presidente de la SEPI, lo que supondrá, en principio, según parece, y si no se pone solución, relegar la emisora de Radio Nacional de España en Palencia a una mera corresponsalía, con una importantísima pérdida además de puestos de trabajo, pasando la actual plantilla de 10 trabajadores a no más de 2 o 3. Por lo tanto, desde los 3 grupos políticos de esta institución entendemos que, aunque la reestructuración de los gastos que tiene en este momento el ente público de Radio Televisión Española sea una necesidad, entendemos que esa reestructuración siempre debe considerarse que debe ser imprescindible una amplia negociación con todos los agentes sociales implicados, que la supresión, además de las emisoras locales de Radio Nacional de España, no van a aliviar en absoluto los problemas económicos y presupuestarios de Radio Televisión Española, cuando además últimamente estamos asistiendo a contrataciones millonarias de Radio Televisión Española con productoras independientes ajenas al ente público, sin tener en cuenta a los trabajadores y además con unos resultados de audiencia muchas veces dudosos y emitiéndose simplemente 1 o 2 programas de todos los contratados, lo que eso sí supone un despilfarro del gasto de Radio Televisión Española. Además, Radio Nacional de España en Palencia hay que considerar que presta un servicio público de información desde hace prácticamente 70 años, con 14 boletines de noticias propias y con un historial jalonado de éxitos, entre los que cabe destacar el premio Ondas, que obtuvo en 1972 por el informativo El Cimbalillo, cuya sintonía resuena todavía en los oídos de muchos de nosotros que por la edad, de jóvenes, atendíamos y escuchábamos esa emisora. Además, hay que destacar la atención especial que ha venido prestando Radio Nacional a aquellas noticias que han trascendido de manera especial en nuestra provincia, lo cual no habría sido posible en las condiciones que se plantea mantener en este momento la emisora en el futuro, como decíamos antes, con la creación de una mera corresponsalía. Según los planes de cierre de la emisora de Radio Nacional de España en Palencia, que, como decíamos antes, han venido anunciándose en los últimos días, se pretende eliminar las desconexiones provinciales y locales de Radio 5, Todo Noticias, emisiones a las que fundamentalmente se dedica la plantilla actual, así como asegurar la calidad técnica de la cobertura de la señal en esta provincia. Por lo tanto, los grupos políticos en la Diputación de Palencia estimamos que no se debe desmantelar una emisora con la que los palentinos se sienten totalmente identificados y que presta un importante servicio en toda la provincia desde hace casi 70 años. Y por ello sometemos a la consideración de este Pleno los siguientes acuerdos. La Diputación de Palencia muestra todo su apoyo a la plantilla de personal de Radio Nacional de España y a sus familias. Solicitamos al Gobierno de la Nación que los planes de reestructuración no supongan ninguna pérdida de puestos de trabajo ni se supriman
servicios esenciales a los ciudadanos, demandando expresamente el pleno funcionamiento de la emisora en Palencia con su plantilla actual al completo. Y dar traslado del presente acuerdo al presidente del Gobierno, a la directora general de Radio Televisión Española y a los representantes de los trabajadores de Radio Nacional de Palencia. Nada más. Muchas gracias. Intervenciones. Doña Armenia. Buenos días. Pues como no podía ser de otra manera, teníamos que hacer patente desde los grupos políticos de esta Diputación nuestro compromiso y nuestro apoyo a los trabajadores de Radio Nacional de España, puesto que es un sector que en este caso representa los valores de la información ciudadana en general y desde luego de los palentinos en particular, como muy bien decía el portavoz del Grupo Popular desde hace 70 años. Si bien es cierto que todos los planes de reestructuración conllevan por lo general la pérdida de puestos de trabajo, esto no debería ser así, y menos sin negociación, pues desde luego equivaldría a la supresión de un servicio que nos parece esencial para nuestra comunidad. Por ello, desde Izquierda Unida, mostrar nuestro apoyo a los trabajadores y a la información de calidad demostrada, sobre todo en aquellas noticias que han sido importantes para la provincia de Palencia a lo largo de estos años. Gracias, doña Armenia. Jesús Herrero. Muchas gracias. En el pleno pasado, del pasado mes de febrero, felicitábamos al diario palentino por los 125 años de historia que se estaban celebrando y, en el fondo, pues no dejaba de ser también un homenaje a los medios de comunicación de toda la capital y de toda la provincia. Hoy, sin embargo, tenemos que cambiar ese semblante de felicitación entonces a lamento y a exigencia de que no se pierda ni se disminuya la emisión de Radio Nacional de España en Palencia y, por tanto, trasladar el apoyo a la emisora y a los trabajadores y sus familias. La amenaza del plan de saneamiento del ente público Radio Televisión Española está ahí. La enorme y abultadísima deuda acumulada a lo largo de muchos años, especialmente en los últimos 10, y que asciende a 7.500 millones de euros, 1,2 billones con B de Barcelona de pesetas, que se dice pronto, evidentemente hace obligatorio que se tomen medidas, entre otras cosas porque la exige también la Unión Europea. Pero eso no debería ser óbice para que se cargue sobre las plantillas, sobre el número de trabajadores y, sobre todo, para que disminuya lo que es un servicio público absolutamente necesario en la periferia, por lo menos, o en las provincias. Y en la provincia yo creo que en cierta medida también nos sentimos periferia muchas veces del centro, que es Madrid, que es la capital. Por tanto, el Grupo Socialista ha suscrito, en conjunción con el resto de los grupos políticos de esta Diputación, esta moción porque es de justicia por los propios trabajadores y por el servicio público al que creemos o en el que creemos y el que potenciamos o deseamos que se potencie. El PSOE de Palencia y de Castilla y León se ha posicionado en defensa del mantenimiento de los centros de Radio Nacional de España y de Radio Televisión Española en la región y en la provincia. Hemos dicho que queremos seguir manteniendo las programaciones, el buen servicio público y rechazamos cualquier decisión que suponga alterar algo de la plantilla o algo de la programación si no es con el acuerdo de los propios trabajadores representados a través de sus propios sindicatos y de las personas que evidentemente negocian en su nombre. Por tanto, claro apoyo a esta moción de la que suscribimos, claro apoyo a los trabajadores, claro apoyo al mantenimiento de Radio Nacional de España y del Centro de Radio y Televisión Española en toda la región. También nos gustaría que, junto a esta declaración y a esta moción o a esta propuesta que aprobamos entre todos, nos gustaría que también esta institución pidiera a la Junta de Castilla y León que renovara el convenio que había firmado en otras ocasiones con Radio Televisión Española y que hace 2 años pues, fue cancelado por decisión de la Administración regional y que entonces ocasionó pues la pérdida de 22 puestos de trabajo. De hecho, los sindicatos que están reivindicando el mantenimiento de las emisoras y del Centro Territorial de Televisión Española en nuestra región y en nuestras provincias, y en Palencia, por particular, en lo que estamos hablando, por centrarnos en lo que estamos hablando ahora, están pidiendo también que se suscriba ese convenio porque, en cierta medida, reforzaría la negociación para la defensa de estos puestos de trabajo y para la defensa de los propios centros de Radio Nacional y de Radio Televisión Española. Por tanto, apuesta conjunta por el mantenimiento de estos servicios públicos y de estos centros, apoyo a los trabajadores y a sus familias
y, evidentemente, desde nuestro punto de vista, petición también a la Junta de Castilla y León para que el convenio que dejó de firmar hace 2 años pues lo renueve ahora. Gracias. Gracias, don Jesús. Don José Antonio Rubio. Muy brevemente, por aclarar, habíamos traído una moción, una propuesta por los tres, pactada por los 3 grupos políticos. Ha habido junta de portavoces. Yo ya me planteo si sirve para algo o no sirve para nada. Y me sorprende ahora la propuesta del señor Guerrero del Partido Socialista. Me sorprende que la traiga sin haberla consultado previamente, ¿no?, con los grupos firmantes también de esta propuesta. No me extraña que también se intente meter a la Junta en este tema, ¿no? Pero no tenemos inconveniente, quiero decir, si queda unida, pero vamos, me parece cuanto menos extraño que el señor Guerrero, pues después de haber negociado, haber comentado, haber pactado una serie de propuestas, venga ahora y traiga algún comentario fuera de ese pacto y de ese acuerdo que hemos establecido para traer las mociones. Espero que no sea en todas. Muchas gracias. Gracias, José Antonio Rubio. Don Jesús Guerrero. Vamos a ver. Creo que ha quedado claro, y lo he dicho al menos 4 veces, que estamos votando a favor de esta moción que hemos elaborado entre todos. Creo que ha quedado claro. El Partido Socialista presentó también una moción al mismo tiempo que el Partido Popular, y que Unida también de viva voz indicó lo mismo. Y suscribimos, evidentemente, la moción. Lo hemos hecho así. Lo que estoy haciendo es razonando y exponiendo mis motivos. Usted también ha expuesto sus motivos que no están en la moción. Usted ha hecho uso de argumentos que ha creído convenientes para defender el punto de vista que no están en la moción y, por lo tanto, no están suscritos por los 3. Pero no pasa absolutamente nada. Nosotros suscribimos la moción, argumentamos lo que creemos conveniente y decimos que, además, bueno, pues no estaría de más que la Junta de Castilla y León renovara ese convenio. No decimos nada más. No digo ni estoy pidiendo que se incluya en la moción. No estoy pidiendo que se incluya en la moción. Eso lo digo con toda claridad. No vamos a salirnos de ahí. Pero permítame que yo exponga los motivos, lo que yo crea conveniente, con el respeto que le pido a usted, igual que usted ha expuesto argumentos que tampoco están en la moción. Y no, digamos, le pido explicaciones sobre ello. Estamos justificando nuestros puntos de vista. Y en ese sentido, yo creo que utilizo los argumentos, creo que con la moderación y tranquilidad, pues que debe hacerse. La moción está aprobada en Junta de Portavoces y en Comisión de Fomento, que creo que fue donde se trató, por los 3 grupos, perfectamente. No hay más discusión. Doña Herminia. Sí, si me permiten, yo también había entendido de alguna manera que era un punto más a añadir, que no me parece mal, en principio, también tengo que decirlo, no me parece mal en el caso de que los 3 grupos estuviéramos de acuerdo, porque este es el momento de decidir si la moción va tal cual o se admite un punto más de petición a la Junta de Castilla y León para que tenga en cuenta dicho convenio. Quiero decir que tampoco es tan raro si nos proponemos tenerlo en cuenta. Perdón. Don Jesús. Entiendo que puede haber incluso acuerdo para incluirlo. No era una petición expresa, pero si del resultado de este debate, tranquilo y moderado, vemos que estamos todos de acuerdo. Don José Antonio Rubio. Ya le he dicho que por nuestra parte no había ningún problema en incluirlo. No me extrañaba, porque yo entendía que usted había hecho una propuesta de inclusión en el tema. No ha sido estudiado, no sabemos en qué condiciones ha sido rechazado o negociado ese convenio. Yo no tengo la información suficiente. No nos parece pedir apoyo a la Junta, pero me gustaría que sí se hubiese debatido previamente. Entonces sí le pediría que, si fuese posible, la moción fuera así y posteriormente hagamos un llamamiento. Si usted da las explicaciones pertinentes o llegamos a ver en una comisión, pues hagamos las peticiones. Pasamos a la votación de la propuesta. Izquierda Unida, Partido Socialista, Partido Popular. Sí. 6º punto del orden del día, propuesta conjunta de todos los grupos políticos instando al Gobierno de la Nación sobre el mantenimiento de la delegación de la Agencia Tributaria en Aguilar de Campo. Tiene la palabra José Antonio Rubio. Bueno, pues recientemente todos los grupos políticos hemos tenido conocimiento de la intención por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de llevar a cabo una reorganización de todas sus administraciones periféricas.
Dicha reorganización afectaría de manera muy significativa a la oficina que la Agencia Tributaria tiene en Aguilar de Campoo, ya que, de acuerdo con la información que nos han hecho llegar en algunas centrales sindicales, este proyecto de organización contempla que la Administración de Aguilar de Campoo pasaría a ser clasificada como de nivel 2, lo que supondría una disminución en sus funciones y, por tanto, de los servicios que presta a los ciudadanos de la zona norte. Cabe recordar que esta oficina presta sus servicios, además de Aguilar de Campoo, al resto de contribuyentes de una amplia comarca, realizándose en la misma más de 15.000 declaraciones del impuesto del IRPF, lo que indica la importancia de la misma y el servicio que presta a un importante número, además, de ciudadanos de la provincia, además de ofrecer trabajo, en este momento, a 15 funcionarios. Al ser clasificada como de nivel 2 en la Administración de Aguilar, únicamente se tendrían competencias en lo relativo a rentas de trabajo y agricultores en módulo, dejando de ejercerse funciones relativas al control de las actividades económicas y de gestión recaudatoria. Es decir, desde el momento de su reclasificación, todos los ciudadanos con alguna actividad económica del municipio, es decir, empresarios o autónomos, tendrían que acudir a la oficina de la Agencia Tributaria en Palencia para resolver todos sus asuntos, con lo que conllevaría para los vecinos un trastorno en tiempo y en gastos de desplazamiento. A nuestro juicio, esta reorganización es contraria al objetivo de toda Administración en cuanto al acercamiento del servicio al ciudadano se refiere. Para el contribuyente es más cómodo hacer sus gestiones en una oficina cercana a su domicilio, por lo que entendemos que las mismas deben ser dotadas de todos los servicios y competencias tributarias necesarias para así mejorar y aumentar las prestaciones a los ciudadanos. Por tanto, y en aras de poder garantizar que el municipio de Aguilar de Campoo siga manteniendo los servicios necesarios que demandan todos los ciudadanos, proponemos al Pleno de la Diputación de Palencia la adopción de los siguientes acuerdos por parte de los tres grupos. Solicitar al Gobierno de la Nación que la reestructuración en la agencia tributaria no suponga una merma en los servicios que se prestan en el medio rural a los ciudadanos. Solicitar que la oficina de Aguilar de Campoo no se incluya dentro del proyecto de reorganización y mantenga, por lo tanto, el nivel actual, de forma que se siga prestando a los ciudadanos los mismos servicios que hasta ahora. Y mantener todos y cada uno de los puestos de trabajo en la localidad de Aguilar de Campoo, además de dar cuenta de este acuerdo al presidente del Gobierno de la Nación, al ministro de Economía y Hacienda y al director general de la agencia estatal. Nada más. Muchas gracias. Gracias, profesor Antero. Doña Herminia. Pues la reorganización, como muy bien ha explicado el portavoz del Partido Popular, de la Agencia de Administración Tributaria de Aguilar, pues en Aguilar pone en peligro muchos de los servicios que esta oficina pues prestaba en toda la zona norte, con el consiguiente trastorno que desde luego tiene para los ciudadanos, porque obligatoriamente estos tendrían que trasladarse a realizar esos servicios a la capital. Además, en base a los acuerdos que sobre despoblación adoptó este Pleno, desde luego que no podemos permitir que la pérdida de servicios no solo no retroceda, sino que además avance en nuestros pueblos y comarcas, ya que los ciudadanos de los mismos, pues por estos motivos, acaban por abandonarlos ante la merma de servicios como el que estamos tratando. Es por eso, desde luego, que nuestra petición sea para que Aguilar no sea incluida dentro de la reestructuración que se está proponiendo y que, desde luego, dicha oficina pueda mantener los servicios que prestaba en la zona norte al 100%. Gracias, doña Herminia. Don Jesús Guerra. Sí, gracias. Bueno, desde el Grupo Socialista siempre hemos estado abogando por que se mantengan los servicios públicos que hay en la provincia y sobre todo en las localidades y en las actuales cabeceras de comarca. Y por ello estamos en contra de cualquier reestructuración que acarree pérdida de servicios y también de puestos de trabajo en el medio rural y en nuestra provincia. Como es el caso, como lo que se anuncia que pudiera ser el caso en esta delegación o subdelegación de la Agencia Tributaria de Aguilar de Campoo. El Sindicato Independiente de la Agencia Tributaria, creo que es el sindicato que ha mandado la documentación, alertó a través de esta documentación, como digo, a la que hago referencia, a los grupos políticos de esta Diputación y al Ayuntamiento de Aguilar. Y el Ayuntamiento de Aguilar, creo recordar que fue el 10 de enero cuando llegó la documentación, sobre este plan, un plan nacional de reestructuración de las delegaciones de la Agencia Tributaria de toda España, que tendría consecuencias como las que se han citado en la moción para la sede de Aguilar.
Me consta que el Ayuntamiento de Aguilar ya mostró enérgicamente su postura totalmente contraria a la posible pérdida de servicios o de personal de la agencia tributaria el día 11 de enero, es decir, al día siguiente de tener conocimiento de estos hechos. Y se mandó esa comunicación tanto a la subdelegación de Gobierno como a la delegación de la agencia tributaria aquí en Palencia, mostrando que, y cito textualmente, este ayuntamiento se opondrá firmemente a cualquier medida que suponga una reducción de los servicios que actualmente presta dicha agencia a nuestros ciudadanos, así como de una variación significativa del personal que presta sus servicios. Ante esa protesta y esa demanda de información, la delegación de la agencia tributaria ha manifestado que los servicios prestados en Aguilar continuarán como siempre, con la novedad, según entienden ellos, de que el control de las actividades económicas a empresarios y autónomos se realizará desde la delegación de Palencia, actuando la oficina de Aguilar como punto de acceso. Es decir, en teoría, no sería necesario desplazarse a la capital, puesto que cualquier documentación se podría depositar y recoger en la delegación o subdelegación de la villa. De la misma manera, se nos ha comunicado que la modificación de plantilla afectará a un empleado y que éste se desplazará a Palencia siempre que así lo desee voluntariamente. Evidentemente, esta explicación rebaja la prevención, pero no impide que sigamos estando en contra de la misma y, por tanto, como se ha citado, de acuerdo absolutamente en aprobar esta moción conjunta. Un aporte más. Nos hubiera gustado, porque creo que nos daría fuerza también como institución a la hora de hacer esta reclamación, en este caso a la Administración General del Estado, nos hubiera gustado que se hubiera incluido en el orden del día la moción que ha presentado el Grupo Socialista pidiendo la descentralización de determinados servicios de la Diputación. Como digo, porque yo creo que nos reforzaría bastante a la hora de argumentar lo que estamos argumentando y en lo que estamos todos de acuerdo. Pedíamos en esa moción que los servicios de vías y obras que hace 3 años pues desaparecieron, precisamente uno de Aguilar y otro de Saldaña, pues se restablecieran en la provincia, o que funcionara en Cervera el servicio de asesoramiento municipal a municipios que tiene allí sede y que, bueno, pues en realidad el personal está casi siempre en Palencia. Y pedíamos que se estudiara la ubicación de los servicios de recaudación en el centro y en el norte de nuestra provincia. Yo creo que de esa manera, además de denunciar hechos como los que estamos aquí y oponernos, yo creo que nos daría también fortaleza moral para exigirlo con más fuerza. De manera que, bueno, en fin, se nos ha dado unas explicaciones de que se estudiará, de que se está pensando, me parece bien, pero tampoco pasaba nada porque hubiera entrado en el orden del día la moción que presentaba el Grupo Socialista para que descentralizara la Diputación sus servicios en la provincia y de esa manera, repito, hubiéramos redondeado toda esta reivindicación y toda esta exigencia que es lógica y que el Partido Socialista y el Grupo Socialista está apoyando, como digo, al 100%. Gracias. Gracias, don Jesús Guerrero. José Antonio Ruiz. Don Jesús, la moción la acordamos también, me parece, creo recordar, en la Comisión de Fomento. Me alegra que sea aprobada por los 3 grupos políticos y usted hace referencia ahora a otra moción que ha sido vista en la Comisión de Presidencia y me imagino que usted no desautorizará a sus compañeros que estuvieron en la misma. Se analizó la moción, se le dieron las explicaciones oportunas a todos los presentes. Acordamos allí, a propuesta del presidente, la elaboración de unos informes de los servicios técnicos de cómo se iba a hacer. Se le informó a los representantes del Grupo Socialista que estaba trabajando en esa posible descentralización desde hace meses, que se estaban haciendo los estudios pertinentes y que no teníamos ningún inconveniente en debatir esa moción, pero que podríamos dejarla para más adelante una vez conocidos esos informes y hasta dónde podríamos llegar. Yo creo que ese fue el acuerdo que se adoptó y no es que no se haya traído esa moción aquí hoy porque se dijese que no se traía, sino porque estábamos a la espera de la presentación de esos informes. Y me extraña que usted diga eso cuando me imagino que sus compañeros en la comisión la habrán informado adecuadamente. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Pasamos a la votación. Izquierda Unida. Partido Socialista. Partido Popular. Sí. 7º, propuestas conjuntas de todos los grupos políticos sobre diversas infraestructuras viarias, eje subcantábrico, Palencia-Sagún, Palencia-Guardo, autovía de la Meseta, autovía Palencia-Benavente. Don José Antonio Rubio. Tiene la palabra. Bueno, esta es una moción, una propuesta
que viene a ser el resultado de 5 propuestas del Partido Popular y 4 propuestas que había presentado el Partido Socialista, y que al final, bueno, pues después de un amplio debate y de una negociación, yo creo que los 3 grupos políticos, Izquierda Unida, el Partido Socialista y el Partido Popular, han llegado a un acuerdo, creo que por el bien de la provincia, porque lo que estamos demandando yo creo que es un plan de infraestructuras justo y que sin duda incidirá en el bien y en el desarrollo de nuestros pueblos y por lo tanto de nuestros ciudadanos. Hay que reconocer que las infraestructuras de transporte no son un fin en sí mismas. Al contrario, yo creo que son un medio al servicio del objetivo básico de toda política económica que las administraciones nos tenemos que plantear, que no es otro que el desarrollo, el empleo y la cohesión social. Las infraestructuras deben tener en sí mismas este marcado carácter social que contribuye a eliminar las diferencias entre territorios y lograr una igualdad de oportunidades para que las regiones menos prósperas alcancen los niveles de bienestar de las más desarrolladas. La complejidad orográfica de nuestra provincia, el amplio número de núcleos de población y su dispersión, y sobre todo las diferencias establecidas en función de la ubicación de los municipios, hace necesario la toma en consideración de un plan de infraestructuras acorde a las particularidades del entorno. Hay que tener en cuenta que la provincia de Palencia tiene una extensión de 8.052 kilómetros cuadrados, que representa el 8,57% de la superficie del territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y una población de 173.471 habitantes, es decir, el 7,1% de Castilla y León, lo que representa una densidad de población de 21,62 habitantes por kilómetro cuadrado. Densidad que, si obviamos la capital, disminuye y pasa a tan solo 11,43 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que indica la dispersión de nuestros municipios. Es una provincia, por lo tanto, además, alargada de norte a sur, con problemas de comunicación en el norte, siendo la parte sur la que mejor accesibilidad dispone. La diversidad del territorio, además, varía entre la meseta castellana y la cordillera cantábrica, siendo esta la que por su naturaleza presenta mayores dificultades de comunicación y, por lo tanto, de desarrollo de los diferentes proyectos empresariales o sociales que allí podrían emplazarse. Por ello, desde la Diputación Provincial de Palencia se proponen las siguientes medidas encaminadas a vertebrar nuestra provincia. En cuanto a la autovía Cantabria-Meseta, es una obra en realización, pero que presenta un retraso importante en los plazos y, además, últimamente se han adjudicado algún tramo con 42 meses, lo que, si no se produce un adelantamiento de la terminación de esos plazos, la autovía se podría ir, finalizando la autovía, hasta el 2010. Además, hay en este momento tramos prácticamente terminados, si no totalmente, y que no se abren al tráfico de forma inmediata, desconociéndose en estos momentos las causas. Por lo tanto, solicitamos al Gobierno de la Nación la agilización en la apertura de la autovía Palencia-Santander, reduciendo los plazos en la ejecución de las obras y la apertura inmediata de los tramos finalizados para la mejora del tráfico y de la siniestralidad. En cuanto a la autovía Palencia-León a través de la carretera 613 Palencia-Sagún, entendemos que es la vía más corta y entendemos que además la menos costosa para comunicar Palencia por autovía con León. Por lo tanto, solicitamos al Gobierno de la Nación y a la Junta de Castilla y León para que se transforme en autovía la carretera CL 613 Palencia-Sagún, cofinanciando el proyecto al modo de la autovía Burgos-León, por cuanto es una vía de comunicación, como decíamos, que permite unir 2 capitales de la provincia de Castilla y León, siendo la vía más corta y, en teoría, la de menos dificultad técnica. En cuanto a la Palencia-Benavente, que es una autovía ampliamente demandada y que además está incluida en los presupuestos, en este momento se encuentra a la espera de la declaración de impacto ambiental, que lleva un retraso de algunos años y, por lo tanto, pedimos al Gobierno de la Nación la inmediata declaración de este impacto para ser una vía de comunicación con el norte de Portugal y con Galicia, y por ser muy necesaria para los intereses de los palentinos y fundamentalmente de nuestras industrias.
En cuanto a la comunicación de la zona norte, y debido a las reconversiones que se han sufrido en la misma, fundamentalmente la reconversión minera, consideramos en este momento que la comunicación transversal en la zona norte, no solo de Palencia, sino de toda la comunidad autónoma, es un objetivo irrenunciable y es algo imprescindible para un óptimo desarrollo social y económico. Por lo tanto, instamos al Gobierno de la Nación y a la Junta de Castilla y León para que se inicien todos los trámites necesarios para conseguir que el eje subcantábrico, Ponferrada, Guardo, Cervera, Aguilar de Campoo, sea una realidad y pueda incluirse dentro de los fondos Miner o cualquier otro programa de inversión que la Administración central disponga o elabore. Además, una vez puesto en marcha este eje subcantábrico, y ahí también los tres grupos hemos estado de acuerdo, entendemos, siempre después, como he dicho antes, de la puesta en marcha de este eje, que se proceda a la puesta en estudio de una autovía que enlace Palencia-Guardo, conectando municipios importantes como Carrión de los Condes y Saldaña, instando para ello a que la Administración central y autonómica converjan en un acuerdo de colaboración. Y, por último, teniendo en cuenta que la red de carreteras provinciales cuenta en la actualidad con 1.034 kilómetros repartidos por toda la provincia, permitiendo el acceso a numerosas localidades, es por lo que instamos al Gobierno de la Nación y a la Junta de Castilla y León para que de manera especial colabore en la financiación para el acondicionamiento de tan amplia red de carreteras. Nada más. Gracias, señor Rubio. Doña Herminia Blanco. Pues también, lógicamente, enmarcados en los acuerdos sobre despoblación, los tres grupos políticos de la Diputación presentamos, como muy bien ha dicho, esta propuesta sobre infraestructuras viarias con el fin único de vertebrar adecuadamente nuestro territorio y proporcionarle una comunicación fundamental con otras provincias o regiones con el único fin de atraer futuros proyectos industriales y una revitalización de la economía, sobre todo en aquellas zonas tan necesitadas como son las zonas mineras, que cada vez son menos prósperas y donde el nivel de bienestar no se iguala, desde luego, al de las zonas más desarrolladas, y menos si seguimos con esta dinámica. Por ello, desde luego, planteamos la ejecución de esta serie de autovías, entre las que resaltaría, y no solo por ser una de nuestras propuestas más antiguas, una de las propuestas de Izquierda Unida que lleva defendiendo desde ni se sabe los años, sino por la importancia que desde luego para las zonas mineras tendría, que es la autovía del eje subcantábrico, y que desde luego esta nos parece fundamental que pueda ser incluida en los fondos Miner, precisamente destinados a reactivar económicamente estas zonas. Aquí sí que es verdad que ha habido, pues algún desacuerdo en el empleo de estos fondos, si debería ser solamente para esta autovía, si deberían incluirse alguna otra. Por ello, sí que me alegro que al final los tres grupos políticos hayamos podido llegar a un acuerdo en el que todos creo que hemos hecho dejación de alguna de las peticiones, pero que desde luego ha sacado adelante un plan de infraestructuras que me parece fundamental para el desarrollo de Palencia. Gracias. Gracias, doña Herminia. Don Jesús Guerrero. Muchas gracias. Lógicamente, suscribimos la moción, y con ello, si no se dice todo, se dice casi todo. Cuando se suscribe una moción entre varios grupos, todos hacemos, lógicamente, cesión de nuestros argumentos, de nuestros puntos de vista, porque entendemos que hay un bien común y que hay un objetivo positivo por encima un poco de la apreciación de cada grupo. Y esos matices también enriquecen el debate y también se pueden presentar y exponer en este caso, ¿no? Y así, por ejemplo, el portavoz del Grupo Popular, pues sin que esté en la moción, ha hablado de retrasos en la autovía de Cantabria, la autovía de la Meseta, y en la autovía Palencia-Benavente. Esos términos no están expresados en la moción, pero yo entiendo que en el debate y en la exposición pues hay una cierta libertad dentro de no romper lo que es el consenso de la moción, para que cada grupo exprese lógicamente su punto de vista. Y yo creo que eso no tiene que extrañar a nadie. Pero dejando eso claro, y dejando que, evidentemente, el hecho también de que ya en el anterior pleno pues presentamos nosotros una serie de mociones precisamente sobre unas peticiones para convertir en autovías determinadas carreteras,
que obedecían pues a impulsos de ayuntamientos, de sindicatos, de grupos empresariales. Estamos enormemente satisfechos de que, cediendo todos, lleguemos a un acuerdo a la hora de establecer lo que son prioridades a la hora de construir o establecer una auténtica red moderna, eficaz y probablemente con un sentido de futuro muy fuerte para nuestra provincia. Y esencialmente lo que estamos pidiendo son 5 autovías. La verdad que quizá desde fuera de nuestra provincia a lo mejor puede entenderse como excesivo, pero yo creo que están absolutamente justificadas por las razones que se indican en la moción. De esas 5 autovías estamos pidiendo 3 que son carreteras de titularidad autonómica, o por lo menos 2 de ellas, claramente, la carretera actual Palencia-Guardo y la Palencia-Sagún, que participe el Estado. Y en la del eje subcantábrico, que sería un poco el eje que iría, como se ha señalado, desde Ponferrada a Guardo, a Cervera, Aguilar de Campo, incluso iría para el norte de Burgos, pues actualmente es una carretera autonómica, pero estamos pidiendo que se priorice esa inversión a la hora de dedicar los dineros del plan de carbón. Estamos de acuerdo. Repito que todos hemos hecho cesiones y estamos de acuerdo. Sí quería hacer 2 precisiones. El Grupo Socialista insistió, y así se ha reflejado, y yo en ese sentido doy las gracias al apoyo de los otros grupos, que se incluyera también una petición de fondos para un plan especial de carreteras provinciales, porque entendemos que es necesario, sin abundar en eso. Y luego sí dar algún tipo de dato, que creo que ya es, que lo conoce ya todo el mundo, porque creo que se ha explicado por parte de la subdelegación de Gobierno, de la situación de los tramos que todo el mundo podemos ver que están enormemente avanzados y no terminados de la autovía de la Meseta. Esta autovía de la Meseta, la Palencia-Aguilar o Palencia-Cantabria, estamos viendo que lleva con 3 tramos, pues aparentemente, como digo, pues ya prácticamente terminados, y que son los tramos de Fuentes de Valdepero Palencia, a Musco Fromista y Fuentes de Valdepero a Musco. Estos 3 tramos están prácticamente ya terminados y según nuestros datos, que repito, yo creo que son públicos, el primero de ellos, el de Fuentes de Valdepero Palencia, tiene fecha de terminación en febrero del 2007 y, sin embargo, a falta de un año ya está prácticamente terminado, que debe quedar pintar algo de señalización horizontal en alguna parte del recorrido. Pero está adelantado su ejecución un año sobre las fechas que tenía de concesión. El tramo Musco-Fromista también está prácticamente terminado y la fecha de entrega es en junio del 2006. Por tanto, también está adelantado. Y el tramo intermedio, Fuentes de Valdepero a Musco, es el que tendría el plazo de entrega ahora y que, por lo visto, pues debe tener un problema de una línea de alta tensión que está cruzando la autovía y que debe de retirarse, y estos días está Red Eléctrica descargando la corriente en el nuevo trazado. Parece ser que estos 3 tramos, con estos pequeños datos que quedan de hacer o de arreglar, en pocas semanas estarían perfectamente adecuados para que se abrieran al tráfico y a su uso. Y, por tanto, en general, entendemos que es bastante la antelación que se lleva sobre las fechas de entrega previstas y, en algún caso, como digo, el tramo de Fuentes de Valdepero Palencia, de hasta un año de adelanto. Por tanto, yo creo que no cabe hablar aquí de retraso y, si me permite el portavoz del PP, es el matiz que haríamos, más allá del apoyo unánime, como digo, a la moción. Gracias. Gracias, don Jesús. Don José Antonio Rubio. Gracias, don Jesús, por la información que nos ha aportado, porque yo creo que será bueno y en cuanto antes se abran esos tramos, pues mejor para todos los ciudadanos que vamos a hacer uso de esa carretera. El retraso no venía en concreto por esos tramos. Yo sé que hay algún problemilla porque también ha habido y nos han hecho llegar los agricultores una serie de protestas por el tema del pago de las expropiaciones. Parece ser que desde hace 2 años no se abonan y se ha llegado hasta Monzón simplemente pagando expropiaciones, pero de Monzón para allá ya no se continúa. Pero bueno, no hablábamos de esos tramos en concreto y sobre esos problemas. Hablábamos de que con las últimas adjudicaciones, una autovía que parece ser que estaba prevista la finalización en el 2008, pues se puede ir hasta el 2010. Yo creo que es bueno sumarnos también a peticiones que ha hecho incluso el presidente de otra comunidad autónoma, de Cantabria, para intentar que se agilicen y ojalá todos los tramos pues se adelanten un año y en lugar del 2010 pues podamos ir en el 2008 por esa autovía desde Palencia ya hasta Santander, que es lo que queremos todos. Nada más. Muchas gracias. Gracias, don José Antonio Rubio. Don Jesús Guerrero.
Efectivamente, el compromiso que yo creo que hemos escuchado todos en varias ocasiones del Gobierno de la Nación es que el 2008 esa autovía esté completada. El que haya una adjudicación de un tramo concreto. Estamos hablando desde Puebla a San Vicente Alar del Rey, que es el más complejo porque requiere unos túneles y ciertos viaductos, de 42 meses de ejecución. No es óbice para que se pueda, si se libran las certificaciones y los pagos, que lógicamente tiene que ir haciendo temporalmente pues el Gobierno, para que se adelante el tiempo de ejecución, como en el tramo Fuentes-Valdepero-Palencia, que se adelanta un año. Gracias. ¿Alguna intervención más? Pasamos a la votación. Izquierda Unida, Partido Socialista, Sí. Partido Popular. Sí. Siguiente punto del orden del día, propuesta conjunta de todos los grupos políticos para solicitar al Gobierno de la Nación un centro de innovación educativa de formación profesional. Don José Antonio Rubio. Bueno, esta es una propuesta que ha tenido un amplio debate, un amplio recorrido. Hubo una propuesta inicial de Izquierda Unida pidiendo un centro de referencia de la industria del automóvil. En las reuniones que habíamos tenido y en las comisiones oportunas, nosotros planteamos que había que considerar, ya que estos centros de referencia solamente son uno por comunidad autónoma, cuál era más interesante o más ventajoso para la provincia de Palencia. Nosotros entendíamos que podía ser la industria agroalimentaria por una serie de criterios, e Izquierda Unida mantenía que podía ser un centro de referencia dentro de la rama del automóvil. Yo creo que después de varios debates y varias discusiones, los tres grupos también hemos llegado al acuerdo de esta moción, que espero que tenga sus frutos y que, bueno, pues se vea reflejada en que uno de estos centros de los que hoy pedimos aquí, pues se ubique en nuestra provincia, porque va a ser otro punto de acicate pues para las empresas del sector que corresponda y para los ciudadanos, todos ellos de Palencia. Hay que decir que la Ley Orgánica 5/2002 del 19 de junio sobre formación profesional, en su artículo 11, regula los centros de formación profesional y se establece una red de centros de referencia nacional con implantación en las comunidades autónomas, y estos centros se van a especializar en los distintos sectores productivos y además estarán dirigidos a la innovación y a la experimentación, con la inclusión de acciones formativas dirigidas tanto a estudiantes como a trabajadores ocupados, como a trabajadores desempleados, así como a empresarios e incluso a formadores. Y teniendo en cuenta que el desarrollo económico de la provincia de Palencia pasa por potenciar y dinamizar desde el ámbito de la formación e innovación dos sectores estratégicos de su economía, el sector de la automoción, en torno a la factoría Fasa Renault, ubicada en el Triángulo Sur de Palencia, junto a la Nacional 620, y la industria agroalimentaria, de amplia presencia en toda la provincia, pues entendemos que, de un lado, el sector del automóvil es, en su conjunto, estratégico no solo para la provincia de Palencia, sino para Castilla y León, por su importancia en términos de Producto Interior Bruto y empleo, y por su capacidad de arrastre sobre el conjunto de la economía regional. El hecho de que el sector facture anualmente cerca de 4.207 millones de euros y el elevado número de vehículos fabricados al año sitúan a Castilla y León a la cabeza de las regiones europeas de este sector. Los 47.000 trabajadores que emplea este sector representan el 28% del empleo industrial de la región. De ellos, 12.000 trabajadores se ubican en la provincia de Palencia, dando idea del peso estratégico que representa esta para la economía palentina. No solo por su acción directa sobre los principales indicadores de desarrollo económico provincial, sino como factor de impulso de otras empresas de menor tamaño. Esta especialización productiva ha determinado la ubicación también en Palencia de especialidades de formación profesional en el sector de la automoción, como es el Centro Don Bosco en Villamuriel de Cerrato o el próximo centro específico de formación profesional que se creará en Palencia capital. De otro lado, el peso económico de la industria agroalimentaria en Castilla y León se pone de manifiesto con datos
como los siguientes. Participa con el 21,5% del empleo, con el 23,46% de las ventas del producto, con el 19,79% de las inversiones en activos materiales y con el 19,61% del valor añadido, estando entre las 4 comunidades autónomas de España en las que se manifiesta un mayor peso de este sector económico. El significado estratégico de la industria agroalimentaria queda patente la vinculación de la misma al medio rural, donde se emplazan la mayor parte de las industrias de pequeña dimensión y tradición familiar. Queda también patente, debido a su importancia, por la transformación que realizan de los productos agrarios, tanto agrícolas como ganaderos, y a la creación de empleo significativamente femenino, con lo cual pues ayuda a fijar población. En suma, la industria agroalimentaria es para Castilla y León y para la provincia de Palencia un sector económico clave a fomentar para la viabilidad demográfica de nuestras zonas rurales. Como marco estratégico de la política agraria nacional recogido en el Libro Blanco de Agricultura y el Desarrollo Rural figura un amplio capítulo sobre la formación y la investigación en la agricultura, la alimentación y el medio rural. Y como recomendaciones, este libro destaca las siguientes. Es necesario analizar la conveniencia de ligar la profesionalización del sector con un nivel de formación exigible para su incorporación al mismo, en el ámbito de la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la industria agroalimentaria y el desarrollo rural. Solo así se conseguirá, de un lado, elevar la consideración de la formación y de otro se lograrán introducir en el sector agrario las capacidades personales que se precisan para llevar a cabo las innovaciones que la sociedad está demandando. Por otro lado, es necesario promover el desarrollo de actuaciones que realcen el valor de la formación agraria, tanto en el seno de las familias rurales como entre los jóvenes en edad de adquirir habilidades que deben ir más allá del saber hacer tradicional. Y, por último, fortalecer la coordinación entre los departamentos implicados en el ámbito de la formación, así como de estos con los agentes económicos y sociales, a fin de diseñar itinerarios educativos que respondan a las necesidades reales, dotándolos así de la coherencia imprescindible. Además, tenemos que tener en cuenta que en nuestra provincia la formación universitaria ubicada en el campus de La Yutera, en Palencia capital, cuenta con una escuela técnica superior de ingenierías agrarias con 7 titulaciones, entre las que destaca por su escasa trayectoria, pero elevada demanda, la de ingeniero técnico de industrias agrarias y alimentarias, y la existencia dentro del mismo campus de 2 centros de investigación agraria que abarcan el ámbito agroalimentario y que tienen relevancia a nivel nacional. Uno es el ITAGRA, Asociación de Investigación sin ánimo de lucro, y el Centro Tecnológico de los Cereales, que está establecido como fundación. Son factores, todos ellos, que nos hacen reflexionar sobre el importante papel de la formación agroalimentaria para hacer del sector agroalimentario de Castilla y León un sector fuerte y competitivo, apostando decididamente por su viabilidad en nuestro medio rural y con capacidad para crear empleo y retener población femenina y jóvenes cualificados en nuestros pueblos. Por todo lo anteriormente expuesto, se somete, por parte de los 3 grupos, a la consideración del Pleno la siguiente propuesta, basada, como decíamos al principio, en la Ley Orgánica 5/2002 del 19 de junio de las cualificaciones y de la formación profesional, que en su artículo 11 establece los centros de formación profesional. Y, por lo tanto, solicitamos al Gobierno de la Nación la creación de un centro de referencia para Palencia con especialización en cualquiera de los 2 sectores estratégicos definidos anteriormente, la industria agroalimentaria o la automoción, como centro de carácter innovador, experimental y formativo que incluya acciones formativas dirigidas tanto a estudiantes, trabajadores ocupados, trabajadores desempleados, así como a empresarios y formadores. Solicitamos a la Junta de Castilla y León que apoye esta petición para Palencia en el Consejo General de la Formación Profesional, donde se decide la ubicación de estos centros, y dar traslado de este acuerdo tanto al Gobierno de la Nación como a la Junta de Castilla y León para que lo tomen en consideración en la futura programación de la Red Nacional de Centros de Referencia. Gracias. Muchas gracias, vamos a doña Herminia Franco. Bueno, pues tiene razón el portavoz del Grupo Popular en el largo recorrido que ha tenido esta moción,
Por eso me es especialmente grato el haber llegado a un acuerdo, ya que desde mi grupo, desde luego, consideramos que es una oportunidad única de desarrollo futuro, laboral, profesional y económico el conseguir un centro de estas características. Después de que Palencia haya conseguido ya un centro integrado de formación profesional, parece lógico, si miramos al futuro, contar con un centro de investigación donde nuestro compromiso con el I+D+I se haga una realidad. Todos hablamos de la carga adicional que supone para la despoblación, pues la fuga de cerebros, puesto que son nuestros jóvenes los mejor preparados, los que primero abandonan. Y desde luego dos sectores, pero primero voy a hablar de uno de ellos, como es el del automóvil estratégico, podía aprovecharse perfectamente. Desde luego se ha explicado ampliamente el peso que tiene este sector, no solo para Palencia, sino para Castilla y León, por lo tanto no voy a abundar más en esas características. Posteriormente, el Grupo Popular propuso un sector también importante dentro de nuestra economía, como es el de la industria agroalimentaria, y desde luego nos pareció perfectamente compatible y además adecuado, porque cualquiera de los sectores tiene la suficiente implantación y aportan un importante número de trabajadores, sobre todo este último de trabajadores trabajadoras, como para que cualquiera de ellos, desde luego, pueda ser la respuesta que Palencia necesita para reactivarse. Solo espero, por tanto, que siendo los primeros en hacer este tipo de petición, desde luego seamos los concesionarios de la misma, pues podríamos ofrecer para Palencia un futuro importante para los jóvenes. Muchas gracias. Gracias, doña Herminia. Don Jesús Guerrero. Sí, gracias. Bueno, efectivamente es una moción que hemos suscrito todos y que, por tanto, estamos de acuerdo de inicio a final en lo que se pide. En aras a la verdad, y nos gusta también ser justos y reconocer el trabajo de cada cual, aunque ya se ha dicho, pero nosotros tenemos que citar también que la moción refunde dos iniciativas, una de Izquierda Unida que se presentó en enero y febrero y que buscaba precisamente que la Diputación tomara la iniciativa ante la Junta y el Gobierno para solicitar la instalación del Centro de Innovación de la rama del automóvil, y la otra del Partido Popular de este mes, que pretende lo mismo en la rama de la industria de la agroalimentación. Se han fundido en una misma petición, a la que se suma el Grupo Socialista, como digo, reconociendo pues la iniciativa a quien le corresponde, y efectivamente es así. Creemos que es una iniciativa importante. También es cierto que va a ser difícil de conseguir, puesto que ser sede de un centro es muy complicado, puesto que se tiene que decidir entre el Gobierno y teniendo en cuenta las peticiones de las comunidades autónomas, y supongo que no será la única, la de Palencia, aunque pueda ser de la primera o de las primeras, las que estén encima de la mesa. Nosotros, además, pedimos una y damos dos opciones, o hasta cierto punto damos a entender que nos gustaría hasta las dos, en cierta medida, ¿no? Lo cual todavía, evidentemente, eleva el listón. Pero bueno, yo creo que tenemos que ser exigentes a la hora de solicitar lo que creemos, y estamos convencidos los tres grupos, es bueno para Palencia. Y, por tanto, y además es justificable, como se ha hecho tanto por parte del Grupo Popular como por parte de Izquierda Unida en cuanto a la tradición en un sector y en otro en nuestra provincia, ¿no? Es obvio que la transformación de los productos de la tierra, de la industria agroalimentaria, así como la industria automovilística, pues son claves en nuestras economías, y por tanto estamos hablando de que es algo absolutamente justificado, y yo creo que de justicia que nuestra provincia, en la ubicación que fuera, si es en la capital, pues en la capital, y si no donde fuera, pues tuviera perfectamente cualquiera de estos centros de innovación. Evidentemente, apostar por la I+D+I pues es algo fundamental. Y es algo que creo que es de lógica que apoyemos, porque eso reforzaría estos sectores económicos que trabajan y que crean riqueza en nuestra provincia, formaría a técnicos y a especialistas y crearía no pocas empresas probablemente auxiliares. Es decir, algo de lo que adolece nuestra provincia, que es precisamente tecnología punta o desarrollo de tecnología punta, lo estaríamos potenciando o estaríamos poniendo unos pasos importantes para ello. Por tanto, creo que está absolutamente justificada esta petición para que la Junta apoye y que el Gobierno de la Nación conceda conforme establece la legislación. Así que plenamente de acuerdo. Gracias. Gracias, don Jesús. ¿Alguna intervención más?
Pasamos a la votación. Izquierda Unida. Sí. Partido Socialista. Sí. Partido Popular. Sí. Ruegos y preguntas. Sí. Pues preséntela. Gracias, señor presidente. Queremos presentar una moción sobre el tratamiento de las mociones en esta Diputación, y valga la redundancia. Como creo que es de dominio público, la postura que se está tomando respecto a las mociones o sobre el tratamiento de las mociones por parte del equipo de gobierno no es asumida ni compartida por los grupos de la oposición. Hasta ahí podría ser hasta normal. Pero cuando los grupos de la oposición entienden que se está lesionando lo que son sus derechos, evidentemente la cosa pasa ya a otro nivel. Nosotros hemos presentado un total de 42 mociones en lo que llevamos de legislatura. Y de esas 42 mociones solamente han sido debatidas, porque así lo ha permitido el Grupo Popular, 5 de ellas. Creemos, sin exigir tampoco ni abundar en más datos numéricos, creemos que es un dato absolutamente contundente para que el Grupo Popular revise la actual política que viene teniendo respecto al tratamiento de las mociones en el Pleno. Creo que es del todo justo, y no creo que estemos pidiendo nada del otro mundo, que de una vez por todas definamos entre todos lo que es una moción y lo que, en definitiva, queremos hacer con ellas. Nuestra propuesta es muy clara y muy sencilla, y lo dejo también, porque además lo hemos dicho por activa y por pasiva, a nivel de esta casa, en medios de comunicación, y creo que es una postura, entiendo yo, que es razonable. Es decir, que cada grupo pueda presentar las mociones que entienda adecuadas, que crea oportunas, que se hagan por escrito, que consten de una exposición de motivos y unas propuestas de solución o para su acuerdo, y que se hagan unos días antes, 3 días antes de que se confeccione el orden del día y se revisen por la Junta de Portavoces. Yo creo que es algo razonable, es lo que normalmente ocurre en la inmensa mayoría de las diputaciones y de las instituciones a nuestro nivel, y dejaríamos la excepción, que hoy por hoy es la Diputación de Palencia, a un lado. Dejaríamos la eterna discusión que llevamos ya demasiado tiempo con ellas sobre este asunto de las mociones. Tan simple como esto, y yo creo que es muy fácil de entender. Gracias. Muchas gracias, don Jesús. Sí, doña Armenia. Sí, yo desde luego estoy de acuerdo totalmente con la petición que realiza, en este caso, el Partido Socialista, el Grupo Socialista en la Diputación. Desde luego es algo que nos está tocando sufrir a lo largo ya de demasiado tiempo, y que yo recuerde ha habido, desde luego por parte del señor presidente, un ofrecimiento expreso a que nos reuniésemos los portavoces para debatir sobre este tema, y eso no se ha llevado a efecto, y desde luego, en base a la petición que hace el Grupo Socialista, pues me gustaría que se aprobase esta moción y pudiésemos ponernos de acuerdo en esta cuestión. Gracias. Muchas gracias, ambos dos. Como verá, don Jesús no ha podido no solo defender la urgencia, que era lo que correspondía, sino defender totalmente la moción. Es decir, que luego dice usted que se le pone trabas y normalmente utiliza siempre la urgencia para debatir la moción. Yo creo que este es un tema, como bien dijo, hay que tratarlo en la Junta de Portavoces, y yo me comprometí, y yo creí que se había tratado en esta vez. Yo se lo he preguntado a José Antonio, ahora me ha dicho que no. No tengo conveniente reunir la Junta de Portavoces y tratar de llegar a algún acuerdo, pero, doña Arminia, a mí le he oído decir a usted ahora mismo, dice que nos está tocando sufrir. Creo yo que el acatamiento y el cumplimiento del Reglamento Orgánico de Funcionamiento de las Administraciones Locales que aprobaron las Cortes Generales, no creo que sea que nos toque sufrir. En todo caso, nos tocará cumplir. A unos les puede gustar más, a otros les puede gustar menos, pero yo creo que no es un sufrimiento el cumplir las leyes. De todas maneras, yo creo que hay un informe de Secretaría General que establece claramente lo que son mociones, lo que son propuestas, y usted lo conoce, y no tengo inconveniente de la otra copia, pero así todo no tengo inconveniente que se trate de una Junta de Portavoces y tratar de llegar a un acuerdo para que ustedes puedan, con más libertad si cabe y con mayor posibilidad de cabe, de traer este pleno todas las mociones, que al final traen todas las que quieren. Saldrá la urgencia o no saldrá, pero ustedes las traen, las debaten y las defienden. Pero yo no tengo inconveniente en que en Junta de Portavoces se discuta este tema para tratar de llegar a un acuerdo. Y ahora pues hay que votar la urgencia.
de la moción, que es lo primero. Luego pasamos a votar la urgencia. Izquierda Unida. Perdón. Bueno, hemos iniciado ya la votación. Izquierda Unida. Partido Socialista. Partido Popular. No. Decae la moción y la trataremos a junta de portavoces. Me parece muy bien. ¿Algún ruego de alguna pregunta? Pues, doña Herminia. Señor presidente. La primera, en el convenio de colaboración entre esta Diputación y la Junta de Castilla y León para dotar al Centro Coordinador de Bibliotecas del material utilizado en las mismas, las bibliotecas de nuestra provincia contaban con una serie de revistas y periódicos muy utilizados sobre todo por las mujeres. Desde principios de este año las bibliotecas han dejado de recibirlos y nos gustaría saber el porqué y si esta situación va a ser permanente. Y la siguiente, señor presidente, ¿sigue existiendo el convenio de colaboración con la Junta de Castilla y León para el mantenimiento del laboratorio pecuario provincial? ¿Funciona o se ha cerrado dicho laboratorio? Si se ha cerrado, ¿quién presta ahora el servicio a nuestros ganaderos? ¿Dónde se ha ubicado el auxiliar que trabajaba en dicho laboratorio? Nada más, gracias. Gracias, doña Herminia. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún ruego? No. Doña María José, para contestar a la primera pregunta de doña Herminia. Gracias, presidente. Buenos días, doña Herminia. Como bien sabe usted, el Centro Coordinador de Bibliotecas es ahora competencia de la Junta. Desde el Pleno de mayo del 2004, en el que en este Pleno se denunció el convenio que existía para el funcionamiento del Centro Coordinador, esta Diputación ha venido aportando la cantidad que estaba con anterioridad y que regía según el convenio para que el funcionamiento del Centro Coordinador de Bibliotecas siguiese funcionando de forma adecuada. En este momento, el Centro Coordinador de Bibliotecas es quien gestiona y desarrolla la actividad en la que se engloba tanto lo que son las bibliotecas móviles como, en este caso, los servicios de dotación bibliográfica a las bibliotecas municipales, por lo que desde esta Diputación no tenemos necesidad, en este sentido, de que se nos informe sobre la forma de gestión y sobre todo lo que se está realizando. Lo que sí le puedo decir es que, a pesar de todo, esta Diputación, comprometida con el servicio que se presta desde el Centro Coordinador de Bibliotecas, ha seguido colaborando hasta este año y este año seguirá colaborando a través de una fórmula diferente, y que, bueno, pues el Centro Coordinador de Bibliotecas es quien gestiona ese dinero y deberá dar cumplida cuenta, una vez que se le dé el dinero, de cuál es el gasto que se hace y cuál es qué parte se dedica a la dotación bibliográfica, qué parte se dedica a otros servicios. En este momento ya le digo que es competencia del Centro Coordinador de Bibliotecas y que esta Diputación no tiene ninguna competencia en ello. Gracias. Gracias, doña María José. Don José Luis Marcos Pinto. Sí, buenos días, señor presidente. El convenio al que se refiere doña Herminia se firmó con el Ministerio de Agricultura en el año 1964. Después, cuando las competencias pasaron, que aportaba el Ministerio un técnico veterinario que actuaría como director y el material inventariable, y la Diputación fue el local de ubicación, un operario y el material fungible. Con las transferencias de competencias en agricultura a la Junta de Castilla y León, toma la dirección del mismo la Consejería de Agricultura y Ganadería a través de su dirección Producción Agropecuaria. La Junta de Castilla y León mantiene el mismo acuerdo, si bien sus funciones crecieron notablemente, a ser el laboratorio a través del cual se analiza anualmente, mediante las campañas de saneamiento, toda la campaña vacuna ovina caprina de la provincia, así como el porcino y demás especies, habiendo incrementado con 2 técnicos veterinarios, 5 auxiliares de laboratorio y el operario aportado por la Diputación. Ante la creación del sistema veterinario de alerta sanitaria, la Dirección de Producción Agropecuaria de la Junta de Castilla y León decide crear la red de laboratorios regional, construyendo un nuevo laboratorio de sanidad animal en cada provincia.
En lo que respecta a Palencia, se pide autorización a esta Diputación para ubicarlo en las instalaciones de la Escuela de Capacitación Agraria de Viñalta, ya que la Diputación es la propietaria de los terrenos. Y en la actualidad, el laboratorio se ha creado el Laboratorio Interprofesional Lácteo y la Estación Lactológica de Castilla y León. Por tanto, en todos los análisis, eso es competencia de la Junta de Castilla y León y es la que las está ejerciendo, habiendo crecido el laboratorio mucho más en sus funciones de lo que tenía antes. Muchas gracias, José Luis Marcos. Si no hay nada más, se levanta la sesión. Gracias a todos. Se ha levantado la sesión, lo siento, doña Arminia.